Noticias Caracol habló en exclusiva con el general retirado Miguel Maza Márquez, quien contó cómo logró sobrevivir, por qué lo querían aniquilar y quiénes fueron los responsables del bombazo en el DAS. Aquí el diálogo con nuestro periodista Eber Palomo Llorente. Uno de los objetivos que tenían era el de aniquilar al general Maza. Escobar se puso bravo porque según él no le había puesto el calor suficiente para haber destruido por completo el DAS. ¿Cómo logra sobrevivir usted, general? Yo soy muy creyente. Creo que ello se lo debo a Dios. General, se cumplen 30 años de la bomba que sacudió, que estremeció el edificio del DAS. En estos 30 años, ¿qué ha podido mirar usted y qué recuerda de ese hecho que indudablemente fue uno de los más duros en la historia del país? El atentado del DAS obedeció a una estrategia del narcotráfico y auspiciado por algunos estamentos de nuestra actividad colombiana. Uno de los objetivos que tenían era el de aniquilar al general Maza. ¿Por qué? Porque el general Maza fue la persona que sugirió la constitución del bloque de búsqueda. El general Maza fue quien tocó la puerta de varias embajadas para que nos dieran la suficiente inteligencia. Y ya con base en esas infraestructuras empezamos a combatir el narcotráfico más o menos con ciertas posibilidades de triunfo. Y todo eso, a mi manera de ver, fue lo que no me perdonaron ni el mexicano, ni Pablo Escobar, ni muchas personas que estaban dedicadas al narcotráfico. ¿Quiénes fueron los responsables del atentado en el DAS, general? Como hecho visible fue un capitán del ejército, capitán Guanúmen, y todo se debió a que la policía los capturó y en su captura tenía un documento enviado a Pablo Escobar, donde le hacía un relato de sus actividades y entre otras le manifestaba que ya el atentado al general Maza estaba en camino. Aparte del capitán Guanúmen, ¿quiénes pudieron haber estado vinculados con el atentado, general? Bueno, el capitán Guanúmen supongo que con subalternos de él, ¿no? Y con personas provenientes pues, del Magdalena Medio, gente que trabajaba con el mexicano, ¿no? Pero hay algunos, por ejemplo, como en el caso del señor Norberto Hernández, quien estuvo capturado por el homicidio de Luis Carlos Galán, que dicen que el atentado no era contra el general Maza, sino era contra los que estaban privados de la libertad allí, que habían sido capturados por el homicidio de Galán. Eso es una mentira más. El atentado iba dirigido al general Maza. Inclusive, le cuento esto, después del atentado al DAS, sí, cuando yo logré salir con vida, que fui el único, se escuchó una voz, una llamada que teníamos interceptada de Pablo Escobar con quien dirigió el atentado, que fue Pinina, donde Escobar se puso demasiado bravo porque según él no le había puesto el calor suficiente para haber destruido por completo el DAS. ¿Por qué una vez se presenta el atentado frente al DAS, lo primero que comienzan a informar los medios es que las personas que habían sido capturadas por el homicidio de Luis Carlos Galán habían muerto en ese atentado? Le cuento que no murió ninguno. Ese fue un sector que quedó completamente sano. O sea, los sitios donde estaban ellos detenidos. ¿Por qué? Porque el objetivo era el general Maza. Y toda la onda explosiva iba dirigida hacia el 9º piso, donde me encontraba yo. Y prueba de ello es que el motor del bus fue lanzado como un proyectil y quedó en el techo del edificio pendiente, ahí cerca pues, al lado donde estaba la oficina. La oficina mía fue completamente destruida. El vidrio que tenía blindado, afortunadamente, como la onda explosiva fue de fuera hacia adentro, arrancó el vidrio y lo colocó encima de mi escritorio donde yo me encontraba sentado, que si me toca a mí me aplasta. La secretaria mía que estaba en ese momento allí, ella sí murió. Los escoltas murieron. De tal suerte que eso sí quedó completamente aclarado que el objetivo era el general Maza. ¿Cómo logra sobrevivir usted, general? Dios. Yo soy muy creyente. Yo soy una persona que asisto todos los días a misa, porque creo que ello se lo debo a Dios.
Según usted, no hay ninguna razón de esas personas que dicen que el objetivo era asesinar a las personas que habían sido capturadas para borrar cualquier evidencia. En absoluto. Creo que esas personas estaban sindicadas de otro tipo de delito, ¿no? No, pero ellas los capturaron como sospechosos del homicidio de Galán. No, ellos fueron capturados como sospechosos de narcotráfico. Esas personas fueron conducidas a la Dijín. Y en la Dijín, por circunstancias que el general Peláez, no sé si se le dirá a la Fiscalía, ordenó que cambiaran el objetivo del procedimiento y lo hicieron pasar como testigo o como sospechoso del caso de Galán. ¿Por qué 30 años después todavía esas personas quedaron libres, quedaron inocentes y nunca se les mencionó el tema de narcotráfico? Como dice Cantinflas, ahí está el detalle. Esa imputación me la hicieron a mí, e inclusive durante la indagatoria fue uno de los hechos que más trató el fiscal de la época de insinuar de que yo había tratado de desviar la investigación. Y lo peor es que yo fui completamente ajeno a todo eso. Y como director de inteligencia, ¿no miró esa parte? ¿No investigó para mirar realmente cuál era la relación de esas personas con él? Yo sí supe que había sido la Dijín quien produjo la captura, el decomiso, pero la razón social de la investigación era algo que pertenecía al fuero interno allá de la Dijín en cuanto a sus investigaciones, ¿no? Me la cobraron, ¿y de qué manera? ¿Y qué le están cobrando? El hecho, yo tengo 8 años de estar aquí detenido injustamente, sin haber sido condenado de acuerdo pues, a los preceptos institucionales, porque a mí se me ha condenado en una sola instancia. He provocado que se me revise el proceso y no ha sido posible. Usted ha solicitado que lo incluyan en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué le quiere contar al país si lo admiten en la Jurisdicción Especial para la Paz? Bueno, yo sí, porque yo siempre me he considerado un ciudadano útil. Sí. Tuve la oportunidad de conocer a mi país por mucho tiempo. Y pienso de que hay muchas cosas que a lo mejor a la gente le puedan interesar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, todo lo que fue el proceso de la UP, el proceso del M-19, todas esas constelaciones delictivas que se dieron en el Magdalena Medio, el fenómeno del narcotráfico, incluyendo la bonanza marimbera, el problema de la cocaína, en fin, de cualquier manera, yo tengo muchas informaciones sobre esa sumatoria de hechos delictuosos que tanta sangre y tanta desgracia le ha provocado a mi país. General, muchísimas gracias por este diálogo con Noticias Caracol. Muy amable, ¿no? Muchas gracias.